El monje que escuchaba voces el monasterio de San Eudaldo, encaramado en lo alto de las montañas gallegas, permanecía oculto entre la neblina perpetua y el silencio de los siglos. Fundado en el año 1224, sus muros de piedra ennegrecida por el tiempo y la humedad albergaban a una docena de monjes benedictinos que vivían en clausura estricta, dedicados a la oración, el estudio y el copiado de manuscritos antiguos. Aquel lugar era invisible para el mundo moderno, y así lo deseaban quienes lo custodiaban. El hermano Elías había llegado al monasterio 3 años atrás, huyendo de una vida que nunca reveló. Joven, de rostro pálido y mirada inquieta, pasaba largas horas en la biblioteca del convento, absorto entre volúmenes polvorientos que solo él parecía comprender. Los otros monjes lo miraban con cierta distancia, no por desconfianza, sino porque Elías parecía estar en otra dimensión, como si sus pensamientos se desarrollaran más allá de los muros del monasterio. Una noche de otoño, mientras ordenaba manuscritos del siglo XIII, Elías escuchó por primera vez el susurro. Al principio creyó que se trataba del viento colándose por alguna grieta entre las piedras, pero al detenerse, notó que la voz pronunciaba su nombre. Con un temblor en el pecho, recorrió los pasillos oscuros, iluminados solo por la tenue luz de su lámpara de aceite. No encontró a nadie, solo el eco de su respiración y el murmullo inconfundible de alguien, o algo, que lo llamaba desde la sección clausurada de la biblioteca. Los monjes más antiguos le habían advertido: esa parte está cerrada desde hace siglos. Ninguno debe entrar ni siquiera mirar. Sin embargo, esa noche, la curiosidad fue más fuerte. Empujado por una sensación inexplicable, Elías forzó la reja de hierro que sellaba el acceso prohibido. Un crujido seco rasgó el silencio y el polvo voló en remolinos al abrirse la puerta oxidada. Dentro, las estanterías parecían haber sido devoradas por el tiempo. Los libros, cubiertos por una gruesa capa de polvo y moho, estaban escritos en lenguas que Elías no reconocía del todo: en hebreo antiguo, griego arcaico, símbolos celtas y otros ideogramas que no pertenecían a ninguna tradición conocida. Al fondo del salón, una estantería giratoria, oculta detrás de un tapiz rasgado, llamó su atención. Al moverla, descubrió una abertura secreta en la piedra, un pasadizo angosto, descendente, que olía a humedad, incienso seco y algo más antiguo que el propio monasterio. Con el corazón latiendo como un tambor, Elías descendió. El túnel lo condujo a una cámara circular revestida con losas de obsidiana. En el centro, sobre un pedestal de mármol blanco, descansaba un libro sin nombre. Su cubierta era negra, sin inscripciones, pero pulsaba suavemente, como si estuviera vivo. Elías extendió la mano. Al tocarlo, una corriente de aire cálido lo envolvió. El libro se abrió solo, y en lugar de palabras, su mente se llenó de imágenes en un ser de luz cayendo del cielo. Una biblioteca suspendida entre las estrellas, humanos recibiendo conocimiento prohibido, y una voz profunda, serena, que decía: no he venido a destruir, he venido a recordar. El monje retrocedió, temblando. No sabía cuánto tiempo había pasado dentro de esa cámara. Al regresar, la lámpara se había apagado y los pasillos estaban completamente oscuros. Solo al llegar a su celda, notó que tenía el libro en sus manos. No lo recordaba haber tomado en esa noche, no durmió. Ni la siguiente, cada vez que cerraba los ojos, la voz regresaba. No lo atormentaban, solo le hablaba. Le contaba verdades que contradecían todo lo que había aprendido. Le mostraba civilizaciones que habían sido borradas de la historia, pactos entre ángeles y hombres, errores divinos que fueron ocultados bajo capas de dogma. Durante días, Elías evitó hablar. Se sumergió en los textos, buscando referencias, comparando los símbolos que había visto en la cámara con códices antiguos de origen etíope, ciríaco, persa. Descubrió que aquellos signos también aparecían ocultos en algunos manuscritos de la Biblioteca Vaticana, copiados clandestinamente por monjes desertores durante la Edad Media. Una noche, durante la oración nocturna, cayó desmayado. Fue llevado a la enfermería por el hermano León, quien notó algo extraño en su cuerpo. En la palma derecha de Elías tenía un símbolo nuevo, como si hubiera sido quemado con fuego invisible.
Era el mismo sello que decoraba la entrada del pasadizo oculto. El abad Mateo, alarmado, interrogó a Elías Ampero. El joven no habló. Sabía que nadie creería lo que había visto, o peor, que intentarían sellar nuevamente la verdad. En secreto, comenzó a escribir un diario con todo lo que el libro le revelaba. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero también sabía que, desde que había abierto ese libro, ya no había vuelta atrás. En la última página de su diario escribió: no estoy loco, escucho una voz. No es demoníaca, no es humana. Es la voz de un ser olvidado, atrapado entre páginas escritas con silencio. Y he sido elegido para leerlo. La historia apenas comenzaba. La noche en la que Lucía encontró el nombre del manuscrito prohibido, algo cambió dentro de ella. Una semilla de obsesión comenzó a germinar, silenciosa y paciente, como si el mismo libro hubiera susurrado a su alma. Desde entonces, sus pasos por los pasillos del monasterio eran más lentos, sus oraciones más ausentes y sus pensamientos atrapados entre símbolos antiguos que no dejaban de danzar frente a sus ojos. En las semanas siguientes, descubrió que algunos libros en la biblioteca contenían notas ocultas escritas en los márgenes, trazos diminutos, casi imperceptibles, en latín mezclado con una lengua que no lograba identificar, una lengua que parecía retorcerse bajo la tinta, como si no quisiera ser leída. Uno de esos fragmentos repetía una frase: la llave no es de este mundo. El hierro no ha sido forjado por manos humanas. El silencio debe ser sellado. Lucía llevó uno de esos libros a su celda una noche, algo estrictamente prohibido. Al abrirlo, un fino polvo negro se deslizó entre las páginas. Tosió, sorprendida, y por un instante sintió que el aire se volvía más espeso. Luego, bajo la última página, encontró algo inesperado: un pequeño objeto metálico, del tamaño de su dedo meñique, con forma de cruz invertida y un símbolo grabado, un círculo, con una línea que lo atravesaba verticalmente. Era negro como el carbón, pero al tacto se sentía helado como el mármol. Al tocarlo, su habitación pareció estremecerse. La lámpara de aceite parpadeó, proyectando sombras danzantes en las paredes. Un murmullo, bajo e incomprensible, surgió desde el suelo, como si viniera desde las profundidades mismas del monasterio. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba una voz sin boca que la llamaba por su nombre, no como una súplica, sino como un recordatorio. A la mañana siguiente, Lucía buscó respuestas en los registros del convento, en los diarios de monjas antiguas, en los archivos olvidados de la abadía. Finalmente, encontró una carta sin firmar, enterrada entre hojas del siglo XVII, escrita con evidente desesperación ahí, un cuarto sin puertas, sellado con sal y oraciones, en lo más profundo de la biblioteca. Allí fue encerrado aquello que nunca debió ser leído. La llave fue escondida entre las páginas del libro de las Lamentaciones, donde nadie osa mirar. Lucía supo, con un escalofrío recorriendo su espalda, que el objeto que encontró era esa llave. Esa misma noche, esperó a que el silencio total descendiera sobre el convento. El sonido de los pasos sobre la piedra, el roce de los hábitos, todo se desvaneció. Solo quedó la respiración contenida del edificio y el murmullo insistente de la voz sin rostro. Descalza, con la llave negra escondida entre los pliegues de su hábito, descendió por una escalera que nadie usaba desde hacía siglos. La lámpara de aceite en su mano apenas iluminaba lo suficiente para distinguir los muros húmedos y agrietados. Llegó al último nivel de la biblioteca, donde el olor a moho y tiempo parecía formar una sustancia espesa. Allí, al fondo, tras una estantería desmoronada, encontró una sección del muro que parecía distinta. No estaba hecha con las mismas piedras. Era una mezcla de sal petrificada y cera antigua. En el centro, el mismo símbolo de la cruz, invertida dentro del círculo. Temblando, Lucía sacó la llave. Apenas la acercó, la pared comenzó a derretirse en silencio, como si se disolviera ante la presencia del objeto. Detrás, se reveló una puerta de hierro corroído, sin bisagras ni cerradura visible, pero con una hendidura que coincidía perfectamente con la llave. La introdujo. Un estallido de frío la envolvió, la puerta se abrió sin un solo sonido. Más allá, solo oscuridad.
pero dentro de esa oscuridad algo respiraba. Lucía no recordaba haber sentido tanto frío antes. Era un frío que no venía del aire, sino que parecía surgir desde dentro de los huesos, como si el lugar aspirara el calor de su alma. La puerta de hierro oxidado se cerró detrás de ella sin que la tocara. No hubo ruido, solo un leve susurro, como si algo respirara con alivio. La oscuridad era absoluta. La lámpara de aceite parpadeó por un instante antes de apagarse, dejándola sumida en la negrura más profunda que jamás conoció. No podía ver sus propias manos, ni oír sus pasos. El silencio no era ausencia de sonido, era una presencia en sí misma, pesada, que se aferraba a su piel. De pronto, algo se encendió en el centro del cuarto Anu. Una línea de símbolos brilló débilmente en el suelo, formando un círculo a su alrededor. Lucía no los había dibujado, pero ahí estaban, trazados en una sustancia roja que no quería identificar. Dentro de ese círculo, un objeto flotaba, suspendido en el aire. Parecía un libro, pero sus páginas estaban encadenadas con hilos metálicos y signos tallados en los bordes. El título estaba escrito en un alfabeto que su mente rechazaba, como si leerlo pudiera arrancarle algo vital. Un zumbido comenzó a llenar el lugar, creciente y constante. No venía de fuera, sino de su cabeza, como si su cráneo resonara con una frecuencia antigua. Imposible. La voz volvió, pero esta vez no era un susurro. Era clara, directa, como si alguien estuviera parado justo detrás de ella. «Lucía, no abras el libro». Giró bruscamente, pero no había nadie, solo la pared de piedra cubierta de humedad y sal. Aún así, la voz insistió: «No estás sola. Este lugar tiene memoria. Tú la despertaste». Entonces lo comprendió. El libro no estaba ahí para ser leído, sino para ser contenido. Era una prisión, una jaula de palabras que mantenía atrapada una conciencia, una entidad. Pero algo ya había cambiado. La llave negra, aún en su mano, palpitaba como un corazón vivo. El sello estaba debilitado. «¿Quién eres?», preguntó al vacío. La respuesta no llegó en palabras, sino en visiones. Lucía vio, en un destello que no pudo controlar, un pasado lejano en una monja antigua, con el rostro cubierto por una máscara de hierro, cerrando el libro con un ritual de sangre. Vio a otras detrás de ella, formando un círculo, todas murmurando versos de un idioma extinto. Vio también lo que sucedía cuando alguien leía una sola página en gritos, en fuego, en paredes llorando sangre. Monjas arrancándose los ojos para no ver más. Cuando la visión terminó, cayó de rodillas, estaba temblando. «¿Por qué a mí?», susurró. La respuesta fue más terrible aún, «porque tú lo pediste. Al buscar el conocimiento prohibido, abriste la grieta. El libro te eligió». Lucía intentó escapar. Buscó la puerta, pero ya no estaban ni siquiera el muro. El cuarto parecía extenderse sin fin en todas las direcciones. El círculo de símbolos era su única referencia. Entonces vio una sombra al borde de su visión. No caminaba Anne, flotaba Anne. Sus movimientos eran erráticos, casi como si estuviera hecha de humo sólido. Lucía retrocedió, pero la sombra no se acercó más. Solo la observaba. «¿Qué quieres de mí?». La entidad no respondió, pero una página del libro se soltó y cayó lentamente al suelo, como una hoja en otoño. Cuando tocó la piedra, una palabra se grabó en ella en lectura. Lucía comprendió que, si no lo leía, el libro se abriría por sí mismo. Era cuestión de tiempo, de horas, tal vez minutos. Las cadenas vibraban, el círculo comenzaba a apagarse, y el silencio dejaba de ser silencio. Lucía ya no sentía miedo. Era algo peor, una resignación helada, como si una parte de su conciencia hubiese aceptado que no saldría de allí. La hoja desprendida del libro flotaba frente a ella, emitiendo una tenue luz rojiza que no iluminaba, solo deformaba las sombras. La palabra lectura seguía grabada en el suelo, como una sentencia, y el círculo de símbolos, antes protector, comenzaba a desaparecer, borrado lentamente por un viento invisible que lamía las piedras. «No puedo», murmuró, pero sus labios ya no respondían como antes, como si el lenguaje mismo comenzara a volverse ajeno. El libro flotaba más bajo ahora, sus cadenas
se habían aflojado. Una grieta serpenteaba la cubierta, y un zumbido grave resonaba dentro de él, como si algo estuviera despertando. Entonces escuchó pasos reales. Se giró con desesperación. A unos metros, surgido de la penumbra imposible del cuarto sin muros, caminaba un hombre de túnica blanca manchada de ceniza. Su rostro era joven, pero sus ojos eran milenarios. «¿Quién eres?», susurró Lucía. El último lector respondió con voz de eco. Él no se acercó más. Se detuvo justo fuera del círculo incompleto y levantó una mano. «No hay redención aquí, solo custodia, y tú cruzaste el umbral sin permiso, yo no sabía», intentó justificar Lucía. Pero él la interrumpió. «Lo sabías. En lo más profundo, a la biblioteca no elige al azar. Te llamamos porque algo dentro de ti ya quería saber. ¿O crees que es casual que la llave respondiera a tu presencia?» Lucía bajó la cabeza. Era verdad. Había sentido la atracción, el deseo por lo prohibido, por lo oculto, pero no sabía las consecuencias. El hombre se arrodilló y tocó el suelo. Una línea de luz azul emergió, trazando nuevos símbolos. Hay una forma de contenerlo de nuevo, pero requiere sacrificio. ¿Qué clase de sacrificio? Alguien debe tomar el lugar del lector. Aquel que lea una sola línea debe convertirse en el nuevo guardián. Lucía entendió de inmediato. «¿Tú llevas cuánto tiempo aquí?» «No hay tiempo en este lugar. Solo lectura y vigilia. Fui elegido durante el incendio de 1834. Un sacerdote intentó leer el libro para obtener poder. Y la biblioteca lo consumió. Yo sellé el libro y he estado aquí desde entonces». Las cadenas del libro ya no estaban. El libro flotaba abierto. «Está llamándote», dijo el hombre. «Si no lo contienes tú, saldrá». La decisión era clara. Lucía sintió que sus pies se movían sin resistencia, no por obligación, sino por aceptación. El libro era un pozo, un eco sin fondo, y ella había gritado dentro de él desde hacía mucho. Tomó el libro entre las manos. No era pesado, pero sentía que cargaba siglos de voces atrapadas. El lector la observó en silencio. Entonces sonrió con tristeza. «Gracias». Una luz envolvió todo. Cuando volvió a ver, el cuarto había cambiado. Estaba sola, el círculo estaba restaurado, las cadenas en su lugar, el libro cerrado. ¿Dolo? Y una nueva figura surgía de las sombras. Acercándose, era una mujer. En su rostro mostraba confusión. Lucía supo lo que era. La siguiente. Fin.